En el último videoblog hablamos de cómo funcionaba la vejiga y los conceptos de la micción. Y quedamos en que hoy hablaríamos de cómo hacerlo gráfico, de cómo testarlo, de cómo explorarlo a través de un estudio que específicamente se llama estudio urodinámico. Saludos, soy la doctora Carmen González Enguita, jefa del Servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y hoy, en este nuevo videoblog, vamos a hablar del estudio urodinámico. Seguramente muchos de ustedes lo han vivido en la consulta y tengo que adelantar que no es un estudio bien conocido, muchas veces complejo de explicar y de entender lo que queremos obtener del mismo cuando lo indicamos y cuando lo realizamos. ¿En qué consiste el estudio urodinámico? Por una parte se mide las presiones de la vejiga y de la cavidad abdominal. Luego detallaré un poquito más, pero esto se hace a través de la colocación de dos sondas que son muy finas de medición, una que va a la vejiga a través de la uretra y otra que va al recto a través del ano. Estas sondas van a medir la presión en el interior de ambos órganos, en la vejiga y en el recto, y nos van a dar información de lo que existe, de cuál es la presión en el interior de la vejiga y la presión que existe de manera indirecta en el abdomen cuando la vejiga se llena y cuando se vacía. Y también, de una manera indirecta, vamos a poder calcular, teniendo estos datos, cuál es la presión del músculo de la vejiga, que recordábamos que se llamaba detrusor y que va a ser fundamental para los procesos dinámicos de llenado y de vaciado de la vejiga. Son datos todos fundamentales que, de no estar bien, nos van a poder explicar este comportamiento y nos van a poder ayudar a diagnosticar cómo funcionan todas estas estructuras que nos van a poder explicar ciertas enfermedades que el paciente puede sufrir. De manera muy genérica podemos señalar que se puede medir una serie de variables como es el flujo de la orina, que un paciente es capaz de producir en una contracción voluntaria de la vejiga, que decíamos que la micción es voluntaria, participa en la decisión de realizarla en un momento concreto. Vamos a poder medir la capacidad de la vejiga que tiene de distenderse cuando se va llenando de orina y qué presión le genera este volumen en su interior, y las presiones ejercidas por el esfínter uretral. Quiero recordar que teníamos que tener íntegros todas las estructuras anatómicas y una coordinación completa de todos los sistemas neurológicos para que esto funcione. Por lo tanto, además del tracto urinario y del sistema nervioso, la musculatura del suelo pélvico, fascias, músculos y ligamentos tienen que estar intactos anatómicamente para que todo funcione. También de ellos podemos tener registros, colocando una serie de electrodos, que son como unas pegatinas, como una serie de parches que se pegan en la zona del periné. El periné es la estructura anatómica inferior del abdomen, digamos que donde nos sentamos, para que lo podamos entender, pues a través de estos electrodos que se colocan en esta zona vamos a poder obtener el registro de cómo funciona esta musculatura. En definitiva, el estudio urodinámico es provocar un llenado de la vejiga y un vaciado de manera artificial a través de unas ondas, intentando reproducir la fisiología del llenado y vaciado vesical y observar el comportamiento que se obtienen de estos momentos, observar síntomas que el paciente puede tener provocando artificialmente esta situación y, por lo tanto, dejarlo reflejado de una manera gráfica y con datos. Dura unos 45 minutos, una hora como mucho. Vamos a obtener una serie de gráficos con diferentes colores que reflejan las presiones, como digo, de cada una de estas zonas, las presiones del detrusor obtenidas de manera indirecta, del recto, la cantidad de suero infundido que se equipararía a la cantidad de orina que tendría la vejiga, y podremos observar qué pasa mientras se llena la vejiga. ¿Se producen escapes mientras se está llenando? Son circunstancias que tenemos que observar directamente sobre el mismo momento en el que se está haciendo la exploración.
Hay una exploración básica previa o de inicio que se denomina flujometría y muchas veces se comienza el estudio urodinámico precisamente con la flujometría, aconsejando a la persona que llene su vejiga inicialmente o que venga con la vejiga llena, porque lo que queremos reproducir con la flujometría, con este estudio urodinámico básico, es cómo es una micción básica en el momento del vaciamiento. Entonces, cuanto menos artificial la provoquemos, muchísimo mejor. ¿Qué nos va a decir una flujometría o qué es lo que identificamos con la flujometría? Mediremos el volumen que ha sido acumulado en la vejiga, el volumen miccional, que está hablando de la capacidad vesical. ¿Cuánto le cuesta al paciente vaciarla por completo la vejiga? Lo que es el tiempo del vaciado. ¿Dónde alcanza ese pico máximo? La presión máxima que alcanza el flujo. Y finalmente, una vez que la ha vaciado, si este vaciamiento es completo o se queda con cantidad de orina en el interior, lo que denominamos un residuo posmiccional. El residuo posmiccional se puede medir con una exploración ecográfica inmediatamente después de haber orinado o de una manera un poquito más invasiva, que es pasando una sonda vesical a través de la uretra para llegar a la vejiga y simplemente lo que sale se mide en un recipiente en centímetros cúbicos. ¿En qué situaciones piensan ustedes que está indicado que mi médico me pida un estudio urodinámico? Yo las englobaría quizá en todos aquellos procesos relacionados con la incontinencia urinaria, con la vejiga hiperactiva, con las dificultades miccionales en el momento del vaciado, en ocasiones con dolores crónicos de la pelvis y en muchas ocasiones con los asuntos de prolapso de órganos pélvicos. Gracias al estudio urodinámico y pensando que nos va a poder ayudar en alguna de estas circunstancias, podemos llegar a conocer cómo es exactamente el proceso de la obstrucción urinaria y en qué porcentaje la orina puede llegar a ser retenido. Permite determinar qué tipo de incontinencia se padece. Es muy importante en determinadas indicaciones quirúrgicas tener esta información, porque muchas veces los resultados de después van a implicar el tener el conocimiento de estos datos previos, y permite estudiar enfermedades urinarias que puedan estar asociadas a las 4 o 5 más comunes que les he relatado. ¿Han oído alguna vez lo que es la videourodinamia? Es un proceso más complejo que el estudio urodinámico en sí, que lleva asociado la visión gráfica en vídeo y yo diría que de manera en tiempo real del proceso de la micción. Es decir, mientras se está realizando un estudio urodinámico, podemos meter en la vejiga un medio de contraste que nos permite verla a través de radiología y a la vez poderlo grabar en vídeo mientras se está llenando y mientras se está vaciando. Un proceso en tiempo real. Por una parte, obtendremos lo que obtenemos del estudio urodinámico, aquellos gráficos que decíamos de cómo funcionaba la vejiga, que eran líneas y colores y tablas y que en definitiva pues pueden recordar incluso a un electrocardiograma, pero estamos hablando de los gráficos que determinan la funcionalidad de la vejiga. Nos van a poder dar imágenes sobre la capacidad vesical y sobre todo nos van a poder decir de una manera en tiempo real qué pasa durante la fase de llenado y qué pasa durante la fase de vaciado. ¿Y qué circunstancias son las que podemos identificar mediante una videourodinamia en la fase de llenado? Es muy curioso, pero mientras se está llenando la vejiga, que ya hemos explicado que se tiene que estar quieta sin proceder a contracciones, muchas veces vemos que esa orina que ha venido de los riñones a llenar esa vejiga vuelve a subir de nuevo a los riñones de una manera pasiva, sin que realizamos ningún tipo de esfuerzo, o realizando algún tipo de esfuerzo con la cavidad abdominal, como puede ser una tos, como puede ser un lloro, en el caso de los niños, como puede ser una risa. Este aumento de la presión abdominal produce la subida de orina a los riñones, constituyendo lo que se llama un reflujo vésico-ureteral, que se diferencia en dos: aquel en que la orina sube tranquilamente de manera pasiva a los riñones, y el activo, que es cuando se provoca este aumento de la presión abdominal. Durante esta fase de llenado también se puede producir una pérdida de orina.
que no le corresponde, porque decíamos que en este momento tiene que haber una relajación de la vejiga. Y sin embargo, muchas veces hay una serie de contracciones del detrusor no inhibidas que provocan esa pérdida de orina. Y esto se puede ver tanto en el estudio urodinámico gráficamente como también cuando estamos haciendo un estudio en tiempo real mediante vídeo. ¿Y qué podemos ver con la videourodinamia en la fase de vaciado? Pues diferentes circunstancias. Podemos ver que al paciente se le indica empiece usted a orinar y, por ejemplo, que no puede. No se abre el cuello vesical, el paciente es incapaz de comenzar la micción. Vamos a poder ver, a medida que está orinando de manera real, visualmente, cómo es el proceso y cómo dibuja esa orina que le hemos tintado con contraste, cómo dibuja todo el tracto urinario de la uretra y todo el proceso de vaciado. Podremos ver, por lo tanto, la morfología uretral y este momento es muy importante para descartar problemas de estrecheces, de estenosis en la uretra, o podremos identificar si ha vaciado del todo, es decir, si le queda residuo posmiccional una vez que el paciente nos comunica que ya ha acabado de orinar. Gráficamente se verá en la radiografía que mantendrá contraste en el interior de la vejiga. Y si mi médico me ha indicado que necesito que me realicen un estudio urodinámico, ¿qué debo de saber? Pues se lo voy a contar porque es muy sencillo. Es un procedimiento que se realiza de manera ambulatoria, es decir, no necesita estar ingresado en el hospital, dura aproximadamente unos 60 minutos. Tiene que estar tranquilo porque no es un procedimiento doloroso. Sí que es cierto que tiene una cierta y mínima invasividad porque hay que introducir dos sondas que son muy finas a través de la uretra y a través del recto y esto puede incomodar de alguna manera, pero en absoluto es doloroso. No es obligatorio, pero es aconsejable que el intestino esté limpio y se aconseja ponerse un enema unas horas antes de la exploración, como digo, no obligatorio. No es necesario venir en ayunas, el haber comido, desayunado, no va a interrumpir para nada ni alterar para nada los datos que vayamos a obtener. Sí que es importante que vengamos al estudio con vejiga llena o que esperemos a que la vejiga se nos llene, porque como he comentado, es importante comenzar con una flujometría que nos va a hablar de la fase final, de la segunda, de la de vaciado, pero es mejor que sea de una manera natural y no provocado una vez que hayamos pasado la sonda. Tiene que saber que el hecho de provocar artificialmente el llenado y vaciado de la vejiga puede provocarle sensaciones de ganas de orinar y que tendrá que seguir un poco las instrucciones de las personas que le estén ayudando a hacer el estudio y que posiblemente eso es lo que buscamos, identificar una serie de síntomas que usted ha contado en la consulta y que los queremos testar con este estudio. No es un procedimiento que traiga complicaciones, no tiene consecuencias graves, no tiene efectos adversos más allá, como digo, de la molestia de pasar la sonda a través de la uretra o a través rectal. En general, no se aconseja el uso de antibióticos para la realización de este estudio. Reconozco que en ciertas unidades de urodinamia puede ser una práctica habitual. En general, no está aconsejado. Y muchas veces, y cada vez más, queremos saber lo que piensa usted del procedimiento y recoger una serie de datos de su vida habitual y cotidiana en este proceso dinámico de la micción. Y le pasaremos o le pasarán una serie de cuestionarios muy específicos relacionados con estos momentos. Momentos de incontinencia urinaria, momentos de síntomas de vejiga hiperactiva, momentos de dificultad de vaciado, de dolor vesical. En ocasiones incluso un diario. Durante 3 días se le va a pedir que nos relate lo que bebe, cuánto orina, cada cuánto, si tiene momentos de urgencia, si pierde orina y qué tipo de absorbentes y cuánta cantidad de ellos necesita. Lo que llamaremos el test de la compresa o el pad test. El informe de este estudio urodinámico puede ser que lo tenga el paciente de manera inmediata, porque se puede realizar de manera inmediata, sobre todo si el urólogo ha trabajado de manera presencial con la enfermera a la hora de realizarlo, pero puede ser que se demore un tiempo, no debe de ser mucho, para que interprete ciertos gráficos, ciertos datos en relación con los síntomas que
ha contado en la consulta y en relación con la exploración física. El conjunto de todos los datos va a enriquecer de una manera absoluta la interpretación del estudio urodinámico. Confío en haberles ayudado, porque no es una exploración sencilla de poder explicar, debido a que, vuelvo al inicio, la micción es un proceso complejo, muy complejo, donde se necesita la coordinación de circuitos a nivel central, circuitos neurológicos de nuestro cerebro y esa serie de estaciones intermedias que tiene a nivel de la médula espinal. Integración de tener unos buenos receptores en salud, tener unos neurotransmisores que funcionan adecuadamente, una integridad anatómica donde incluyo la musculatura del suelo pélvico y, como no, una buena salud vesical y una buena salud uretral para que el proceso dinámico de la micción funcione adecuadamente. Mi consejo final, cuando se vaya a someter a este tipo de estudios, para ir en la medida de lo posible lo mejor preparado y sin miedos, porque no es un procedimiento agresivo, déjese aconsejar por su médico y elija aquellas unidades de urodinamia con una experiencia contrastada.